Por años, viví a la sombra de una vida predecible, hasta que un encuentro inesperado me llevó a descubrir algo que nunca imaginé que podría sentir. Lo que ocurrió lo cambió todo, y tal vez recién está comenzando. Tenía 36 años, y al mirar atrás, me doy cuenta de cuánto mi vida fue moldeada por expectativas que nunca fueron realmente mías. Me casé muy joven, con solo 19 años, cuando pensaba que el amor era sinónimo de estabilidad. Joseph, mi esposo, era un hombre amable, pero conservador, con creencias religiosas que definían cada detalle de nuestra vida. Durante años, acepté esta rutina predecible, donde todo estaba dentro de las reglas, pero algo siempre parecía faltar, como un vacío que no podía explicar. En nuestro matrimonio, la intimidad era casi inexistente. Nunca me sentí verdaderamente deseada. Nunca experimenté el placer de la manera en que otras mujeres lo describían. Joseph veía el sexo como una obligación, algo necesario solo para mantener las apariencias de un matrimonio santo. Pensé que el problema era mío, que mi cuerpo simplemente no estaba hecho para sentir, pero esa duda creció, como una llama que se negaba a apagarse. A medida que pasaron los años, comencé a cuestionar si la vida era solo eso, un ciclo de convenciones, sin sorpresas, sin emociones reales. Recuerdo un día específico, mirando mi reflejo en el espejo. Vi a una mujer cansada, con los ojos que ya se habían rendido a soñar. Fue en ese momento que algo dentro de mí cambió. No podía seguir escondiéndome de quien realmente era. La decisión de pedir el divorcio fue como tirar de una cuerda que mantenía todo en equilibrio. Joseph no lo entendió. Su familia quedó en shock y me encontré sola entre acusaciones de egoísmo y abandono. A pesar del dolor y la soledad, sentí una libertad que nunca antes había experimentado. Fue aterrador, pero al mismo tiempo, emocionante. El comienzo de esta nueva etapa fue desafiante. Tuve que reaprender a vivir conmigo misma, lejos de un matrimonio que me había moldeado. Aún así, cada día traía pequeños descubrimientos. Elegir ropa que reflejaba quién era, la música que escuchaba sola en casa, y la sensación de que finalmente mi vida comenzaba a ser mía. Mi amiga Julia fue un gran apoyo durante esta transición. Ella tenía una energía contagiosa, el opuesto del ambiente contenido en el que había vivido. Un día, me invitó a cenar para celebrar su graduación de la universidad. Estaba nerviosa por estar rodeada de desconocidos, pero algo dentro de mí quería salir de mi zona de confort. Llegué a la casa de Julia con un vestido que nunca me habría atrevido a usar antes. Era simple, pero revelaba una parte de mí que había estado oculta durante mucho tiempo. La cena fue relajada, llena de risas, conversaciones animadas y música suave. Fue en ese ambiente que conocí a Jack, el hermano menor de Julia. Parecía estar tan lejos de mi mundo, pero al mismo tiempo tan cercano a algo que quería explorar. Jack era joven, tal vez unos 10 años más joven que yo, pero su presencia era impactante. Hablaba apasionadamente sobre sus aventuras, caminatas, buceo, viajes a lugares remotos. Mientras contaba sus historias, me sentía atraída por algo más allá de su apariencia. Era su libertad, la forma despreocupada en que veía la vida, lo que me cautivaba. Hablamos toda la noche. Me hacía preguntas directas, pero sin ser invasivo, como si realmente quisiera conocerme. Y, por primera vez en mucho tiempo, sentí que alguien me miraba tal como era, sin juicios, sin etiquetas. Cuando la noche terminó, me fui con una sonrisa tonta en la cara, preguntándome si eso era solo el comienzo. Al día siguiente, recibí un mensaje de él. Jack quería saber si me animaba a hacer un paseo para ver una cascada en un pueblo cercano. Era una invitación simple, pero llena de posibilidades. Dudé por un momento, pero algo dentro de mí sabía que esta era una oportunidad para romper las barreras que yo misma había construido. Por la mañana del paseo, me desperté con una mezcla de ansiedad y emoción. Jack llegó puntual, con su mochila y esa sonrisa desarmante. Era diferente a cualquier persona que había conocido.
despreocupado, pero intenso, con una energía que parecía contagiar todo a su alrededor. Al subirme al coche me di cuenta de que el nerviosismo estaba siendo reemplazado por curiosidad. Durante el trayecto nuestra conversación fluyó naturalmente. Él hablaba sobre las aventuras que había vivido, mientras yo compartía fragmentos de mi vida, revelando más de lo que había planeado. Su tono era acogedor, y la manera en que se reía de mis historias me hacía sentir libre para ser yo misma. Cada kilómetro parecía llevarme más lejos de lo que conocía y más cerca de algo nuevo. Cuando llegamos al inicio del sendero, sentí un cosquilleo de nervios. El lugar era hermoso, rodeado de un denso bosque y con el sonido distante del agua. Jack lideraba el camino con facilidad, siempre ayudándome en los tramos más difíciles. Cada toque de su mano era un recordatorio de que algo estaba cambiando dentro de mí. Era como si mi cuerpo respondiera a estímulos que nunca había conocido antes. El sendero no fue fácil, pero con cada paso sentía que dejaba partes de mi antigua vida atrás. Jack fue paciente, siempre animándome, mostrándome plantas y pequeños animales a lo largo del camino. La conexión entre nosotros crecía con cada mirada, cada sonrisa. Todo se sentía tan natural, tan distinto a lo que estaba acostumbrada. Cuando finalmente vimos la cascada, me quedé sin palabras. El agua cristalina caía en un escenario que parecía sacado de un sueño. El sol se reflejaba en las gotas, creando pequeños arcoíris. Jack me miró y sonrió. «Es hermosa, ¿verdad? Pero espera hasta que entres al agua». Y supe que ese momento sería inolvidable. Jack se quitó toda la ropa y se lanzó al agua fría. Lo observé en silencio, asombrada. Estaba tan en armonía, tan conectado con el entorno, que parecía ser parte del paisaje. Sentí mi rostro calentarse cuando emergió, sonriendo. «Vamos, te encantará». Mi vacilación inicial fue superada por la curiosidad y el deseo de experimentar algo nuevo. Me desvestí lentamente, sintiendo el aire fresco contra mi piel. Entrar al agua fue un impacto, pero al mismo tiempo, una sensación vigorizante. Jack se acercó, sus ojos clavándose en los míos, con una intensidad que me dejó sin aliento. No hubo palabras. Su toque en mi mano y el beso que siguió dijeron más que cualquier frase. El beso comenzó suavemente, pero pronto se volvió algo más profundo, más urgente. El agua a nuestro alrededor parecía amplificar cada sensación, cada movimiento. Nunca me había sentido tan viva, tan conectada con el momento. Era como si el mundo entero hubiera desaparecido, dejándonos solo a nosotros dos en esa mágica cascada. Nos entregamos a ese momento con una intensidad que nunca antes había experimentado. No era solo físico. Era como si algo dentro de mí hubiera despertado, algo que ni siquiera sabía que existía. Ya estaba mojada cuando Jack me giró y me tomó desde atrás. La sensación fue increíble, hacerlo en el agua. Jack me mostró lo que era vivir sin restricciones, sin miedo a perderse en el momento. Cuando finalmente salimos del agua, permanecimos en silencio, simplemente mirándonos. Sabía que ese día había cambiado algo dentro de mí. No se trataba solo de Jack, se trataba de descubrir quién era realmente. En el camino de regreso, el silencio entre nosotros era cómodo, lleno de significados no expresados. Jack conducía con una expresión tranquila, mientras yo miraba por la ventana, tratando de procesar todo lo que había sucedido. No era solo el momento en la cascada, era toda la experiencia, la sensación de libertad que él me había dado. Tomó mi mano por un momento y ese gesto simple pareció decirlo todo. «Tienes un coraje que tal vez ni siquiera te das cuenta que tienes», dijo, sin apartar los ojos de la carretera. Sus palabras resonaron dentro de mí, como si fueran una verdad que siempre había sabido pero nunca había aceptado. Cuando llegamos a mi casa me dio un beso ligero y sonrió. «Esto es solo el principio, ¿sabes? Hay mucho más ahí fuera para que descubras». Sus palabras se quedaron conmigo mucho después de que se fue. Era como si hubiera plantado una semilla dentro de mí, algo que seguiría creciendo. Esa noche, tumbada en la cama,
Reviví cada detalle del día y me toqué pensando en Jack. Mi corazón estaba lleno de emociones conflictivas, pasión, libertad y un pequeño temor por lo que todo eso significaba. Jack era más que un chico aventurero. Era un símbolo de la vida que quería, pero que nunca había tenido el valor de vivir. Allí, en la oscuridad de mi habitación, me pregunté, ¿qué vendría después? ¿Estaba lista para descubrir lo que significaba vivir plenamente? Entonces, ¿te gustó esta historia? Espero que hayas disfrutado cada segundo. Si tienes curiosidad por saber más, ya sabes qué hacer. Dale me gusta y suscríbete al canal para no perderte ningún contenido futuro. Cuéntame en los comentarios lo que piensas. Me encantaría saber qué piensas. Hasta la próxima. Te estaré esperando.